Hola, hoy estamos de nuevo con ustedes después de haber realizado la consolidación de los rasgos fundamentales del régimen feudal, su origen, desarrollo, auge, descomposición y crisis. Hoy comenzaremos una nueva lección, la número 12. Lección 12. El absolutismo europeo. Este es un momento importante del desarrollo de Europa. Fue un fenómeno que se desarrolló en Rusia, España, Portugal, Inglaterra y Francia, donde existen características diferentes, pero también semejanzas. Para conocer qué fue el absolutismo, les hacemos entonces una presentación. Bien, aquí tenemos lo que es el absolutismo europeo del siglo XVII. Ahora ustedes podrán copiar este esquema para que puedan tener esa importante nota. Absolutismo europeo, siglo XVII, forma política de gobierno, es decir, que el gobierno llegó a alcanzar estas características porque se llevó a cabo la creación del Estado Nacional en diferentes países y aquí esto evidencia una transición del feudalismo al capitalismo. ¿Por qué? Porque las monarquías absolutas son embrionariamente burguesas. Ya ustedes estudiaron la formación de los estados nacionales y allí pudieron apreciar cómo la burguesía y los campesinos apoyaron al rey en su lucha contra los señores feudales. Quiere decir que el rey en un momento determinado fue el que nucleó a su alrededor a estas clases que eran enemigas de los señores feudales. Pero este es un orden político que se establece con la centralización en la figura
del monarca de los poderes fundamentales, el legislativo. El poder legislativo es quien legisla o crea las leyes. El poder judicial, en este caso, interpreta las leyes. Y el poder ejecutivo es quien ejecuta las leyes. Pero todo se concentraba en la figura de ¿quién? Del monarca. El monarca era considerado de origen divino. Ya esto se había establecido desde los tiempos en que los reyes bárbaros habían logrado una alianza con la Iglesia. Por tanto, si el rey era de origen divino, las leyes también que planteaban o que regulaban las relaciones entre el rey y sus súbditos, estas leyes también eran de origen divino. Quiere decir que este fue un ordenamiento que se estableció y que se consolidó en el siglo XVII, pero ocurrió en diferentes países. Hablamos de España, Rusia, Portugal, también el caso de Inglaterra y de Francia. En Inglaterra fue figura importante Enrique VIII y además su hija Isabel I de la dinastía Tudor, pero en Francia obtuvieron un gran poder los Borbones. Nosotros vamos a trabajar hoy específicamente como un ejemplo clásico el caso de Francia y por tanto ponemos a disposición de ustedes una lámina acerca de la figura de Luis XIV. Este retrato del más afamado monarca francés, Luis XIV, es obra de Hyacinthe Rigaud, 1701, y se encuentra desde 1827 en el Museo del Prado, Madrid, España. Hasta ese último año formó parte de la colección regia que se encontraba en el Palacio Español de la Granja, en la localidad segoviana de San Ildefonso. Este rey, Luis XIV, era hijo de Luis XIII, gobernó con mano fuerte Francia, pero además de eso no aceptó un tutor de la Iglesia o un mentor que dirigiera los destinos del interior y del exterior de Francia, como había ocurrido con su padre Luis XIII, donde jugó un papel muy importante la figura del cardenal Richelieu y además de Julio Mazarino, otra figura importante o cardenal de origen italiano, pero que tenía una gran influencia en el caso de Francia. Luis XIV gobernó largamente en la historia de este país y además de eso se auxilió de figuras importantes que lo ayudaron a ejercer su política financiera, a desarrollar la cultura y el arte. Fue un hombre que utilizó ampliamente los recursos en toda una serie de guerras y se puede decir, como se decía en el caso de España, que el siglo XVI europeo era español, el siglo XVII europeo fue una centuria o un siglo donde predominó la potencia francesa. Pero para que ustedes puedan profundizar en otros aspectos significativos, vamos a conocer ahora a través de una presentación y que ustedes deben copiar las características del absolutismo francés.
Bueno, ahí tienen las características del absolutismo francés y supongo que las hayan copiado. Luis XIV, que tenía un poder ilimitado, que podía además decidir en este sentido la guerra y la paz, disponía de todos los recursos del Estado, era la fuente de la ley y la justicia. Por eso, él lo dijo bien claro, el Estado soy yo, soy el Rey Sol. Claro, el Rey Sol tenía que decirlo para que los franceses comprendieran que era el Rey Sol. Sin embargo, en el caso de los incas del Perú, el inca, todo el mundo sabía que era hijo del sol. Él tenía que decir aquí, es una curiosidad, él tenía que decir aquí, el Estado soy yo, l'état c'est moi. Es decir, que esa era la frase favorita de él, ¿no? Era el Rey Sol. Y en este sentido es importante tener en cuenta que en Francia en aquel periodo entraron muchas riquezas, pero también existió un gran desarrollo desde el punto de vista de las manufacturas. Pero de todas formas, se concentraban todos los poderes en él. Desde los tiempos de Felipe el Hermoso se habían establecido los llamados estados generales, pero estos estados generales realmente no podían hacer nada con el enorme poder que tenía el rey. Además de eso, la burguesía había acumulado riqueza, tenía poder económico, pero no tenía poder político. Y para profundizar en estas cosas, vamos a tener en cuenta una presentación que ustedes deben copiar sobre la política mercantilista de Luis XIV, donde jugó un papel significativo la figura de Colbert, que fue el cerebro financiero de este gobierno. Y pasamos entonces a esta presentación.
la política mercantilista de Luis XIV. Esta política mercantilista estuvo estrechamente relacionada con varios aspectos de la sociedad y la economía francesa. Los sectores desposeídos eran intensamente explotados. Ya ustedes estudiaron con anterioridad los tipos de renta que pagaban los siervos de la gleba o campesinos dependientes a los señores feudales. En este periodo los impuestos continúan y continúan aún más fuertes. Hay un tipo de impuesto que se llama la taille o la talla, como se le conoce también en castellano, en español, que eran pagados por los comerciantes, pero también los campesinos tenían que pagar importantes impuestos. Las industrias para el comercio exterior e interior. Aquí hay que hacer una digresión. Es decir, el comercio interior jugaba un papel importante porque estaba estrechamente relacionado con los artículos que se exportaban. Bien, desde el punto de vista de las industrias que se desarrollaban internamente, tenemos que hablar de qué cosa, de las manufacturas. Las manufacturas de lujo jugaron un papel sumamente importante. Ropa, calzado, perfume, cosméticos, etcétera, adquirieron una importancia enorme. Además de eso, algunas industrias que habían comenzado antes, como las de las porcelanas, manufacturas de porcelana, de Sèvres, crearon importantes ánforas y artículos de lujo para exportar a cualquier país. De España y de otros países se compraban todos estos productos de lujo, que jugaron un papel importante. Ahora, relacionado con esto hay un gran enriquecimiento de la corona. Ya hemos hablado del Rey Sol, que un símbolo es el oro de este periodo, y esto posibilitó que el rey pudiera hacer grandes construcciones, u ordenar grandes construcciones. Esto tiene una relación muy grande con la creación de una flota mercante y grandes compañías comerciales. Esta flota mercante abarcaba el territorio, llegaba a África, a América, y también actuaba de una forma muy importante en Europa. Los impuestos directos se establecieron sobre el consumo de la población y sobre las aduanas interiores. Entonces tenemos aquí, como quiera que sea, una contradicción en la política mercantilista de Luis XIV. Por un lado, permitió o facilitó el desarrollo de grandes manufacturas, hizo incluso préstamos sumamente significativos a los grandes manufactureros, y por otro lado, mantenía una reglamentación gremial, que es un rasgo del régimen feudal. Como quiera que sea, la monarquía absoluta es embrionariamente burguesa. Quiere decir que se apoyó en la burguesía, por tanto, daba determinadas condiciones para que esta burguesía pudiera desarrollarse. Pero por otro lado, establecía estos obstáculos desde el punto de vista feudales. De forma general, la política mercantilista de Luis XIV es una característica del siglo XVII. En el siglo XVII existió el mercantilismo y además de eso el metalismo. El mercantilismo es característico, en este caso, de Francia, pero también de Inglaterra. Sin embargo, el metalismo es muy característico de España y de Portugal. ¿Por qué razón? Porque compraban y vendían constantemente mercancía España y Portugal, pero no protegían su industria interna. Esto es importante para comprender cómo la economía de Francia y de Inglaterra evolucionó más rápidamente hacia formas cada vez más avanzadas de la producción capitalista, ¿no? Y esto también se puede observar en el caso de Holanda. Ahora, para comprender todo esto hay que tener en cuenta que Luis XIV tuvo una figura muy importante en el gobierno, y esa fue la figura de Colbert. Colbert prácticamente se puede decir que ejerció una dictadura desde el punto de vista de las finanzas, claro, a favor del rey Luis XIV, durante este periodo del siglo XVII. Es decir, entre 1661 y 1683 fue el enérgico impulsor de la política mercantilista del reinado de Luis XIV. Era hijo de un fabricante de tejidos de Reims. En este periodo llevó a cabo, sobre todo a partir de 1665, todo el trabajo, sobre todo desde el punto de vista de su cargo de inspector de aduana. El colbertismo ha pasado a ser en la historia un sinónimo del mercantilismo en su más perfecta forma. Colbert centró su interés en los problemas financieros y en obtener dinero para las necesidades del rey. Hay algunos datos que ilustran esto. Gastos de la corona: 1661, 93 millones de libras, 1674, 109 millones de libras, y 1693, 180 millones de libras. Hemos hablado de un estímulo a la flota mercante,
en este caso también a la navegación, importantes préstamos a los grandes manufactureros y además de eso la fabricación de objetos de lujo. En tiempos de Colbert, el impuesto sobre el consumo de la población y las aduanas fue de gran importancia, pero el sistema financiero se desplazó fundamentalmente de los impuestos directos a los impuestos indirectos, impuestos sobre el comercio, sobre la industria. Además de eso, en este periodo hay una activa política también de colonización, hay un predominio de las exportaciones sobre las importaciones. Además, hay una política orientada a implantar grandes manufacturas capitalistas. Pero vamos a hablar ahora un poco de lo relacionado con la política colonial de este importante país de Europa Occidental y de esta monarquía de carácter absoluta. Vamos a hablar o vamos a expresar las ideas fundamentales acerca de la colonización del Canadá, de la Luisiana y en este caso de Haití, que en aquel momento recibía el nombre de, o en el momento en que se crea como colonia, Saint-Domingue, es decir, Santo Domingo, pero bueno, en francés. Posteriormente se llamaría Haití, luego de la independencia, que significa país de asperezas o de montañas en lenguaje indígena. Vamos a hablar un poco entonces del Canadá. El Canadá, antes de que llegara Luis XIV al poder, ya allí se había comenzado el proceso de colonización, y ese proceso de colonización lo habían iniciado figuras importantes como Champlain, como La Salle, como el padre Marquette o el padre Joliot. A todo lo largo del estuario del río San Lorenzo se habían creado importantes ciudades, pero la actividad económica fundamental que se desarrolló en el caso del Canadá fue el comercio de pieles. Desde los tiempos de Richelieu se habían creado importantes compañías peleteras. Los franceses fueron penetrando y para dominar todo lo relacionado con las pieles se casaban con las mujeres indígenas y en ese sentido podían establecer un control, ya al establecer lazos de consanguinidad con estas tribus indígenas podían controlar mejor el comercio. O la caza específicamente de animales de pieles finas. En esto, como es natural, chocaron con los ingleses. Pero hay ciudades importantes que se fundan en el periodo, como la ciudad de Montreal, la ciudad de Quebec, y los exploradores franceses avanzaron desde los Grandes Lagos, descendieron por el Mississippi hasta la desembocadura y fundaron la ciudad de Nueva Orleans en honor al duque de Orleans. Pero ese territorio recibió el nombre de la Luisiana, es decir, el Canadá francés, que también se le conoce como el nombre de Acadia y que actualmente tiene esa zona una importante población francesa de religión católica y que además en gran parte vive y desarrolla sus actividades en Montreal, que es una ciudad donde se observa por un lado el francés y también el inglés. Tiene una universidad católica francesa y tiene una universidad protestante y escocesa. Entonces quiere decir que este es un elemento clave. Lo que sí está claro es que en el caso del Canadá no se logró un elemento desde el punto de vista económico que permitiera una base territorial fuerte para el desarrollo después, como ocurrió en las 13 colonias inglesas norteamericanas. Quiere decir que no se desarrolló la agricultura. Ni prosperó la agricultura, ni prosperó tampoco, en este caso, un feudalismo, aunque se le dieron tierras importantes a las personas que venían procedentes de Francia. A todo lo largo del estuario del río San Lorenzo se construyeron grandes haciendas, pero el feudalismo no llegó a fructificar. Quiere decir que la actividad económica fundamental fue la peletera. Estas pieles llegaban a Francia y en los talleres manufactureros se hacían importantes abrigos que eran exportados a diferentes lugares de Europa, como por ejemplo de bisón, de piel de zorra, de armiño, etc. Y se gobernó esta colonia de una forma fuerte. Y allí existía un gobernador que estaba subordinado precisamente ¿a quién? A los reyes franceses. En el caso de Luis XIV, aprovechó muy bien para extraer riquezas a esta colonia del Canadá. Pero hemos hablado de una exploración de los Grandes Lagos y además un descenso de los exploradores franceses hasta la desembocadura del río Mississippi. Y estos exploradores abrieron el camino a los colonizadores. La Luisiana es un caso diferente al Canadá francés, porque en la Luisiana se desarrolló activamente el cultivo de la caña de azúcar, pero también el cultivo del índigo, del cual se extrae el añil, y por otro lado se desarrolló una gran actividad maderera también. Esto es importante en el sentido de que la riqueza
se logró sobre esa base, pero utilizando la institución de la esclavitud. Quiere decir que la esclavitud jugó un papel sumamente importante en la formación de la Luisiana. La esclavitud forma las colonias y las colonias forman el mercado mundial. Es decir, que son tres factores que están estrechamente relacionados. Allí se creó Nueva Orleans, una ciudad que actualmente tiene un importante bulevar, Chartres Street, que evidencia la vida que se desarrolló allí. Es una ciudad con casas de arquitectura de influencia francesa y se ha logrado o se logró una mezcla, como este territorio pasó después a manos de España, se logró una mezcla entre franceses y españoles, los llamados creol o criollos, que juegan un papel importante, aunque despectivamente actualmente se le dice los cayún, juegan un papel importante en la vida económica de la Luisiana. Se calcula que alrededor de 400.000 descendientes de estos criollos viven actualmente en la Luisiana, en Nueva Orleans, desarrollan una importante agricultura, pero además de eso siguen teniendo, a pesar de todas las cosas, una intensa relación con la madre patria, con Francia, pero son fundamentalmente procedentes de Bretaña y de Normandía. Han desecado parte de la zona del delta del Mississippi y siguen prefiriendo comidas picantes, los huevos de gallos, tienen caballos de raza y perros de raza también. Quiere decir que esta es una comunidad que prácticamente poco a poco ha ido siendo absorbida por la población anglosajona que vive en el territorio de la Luisiana. Ahora, hablemos un poco de Haití. Bueno, colonia francesa Saint Domingue. Ustedes saben o conocen que la primera colonia existente en América, colonia europea y que fue de España, fue la española, que actualmente está dividida en Santo Domingo y Haití. La parte que actualmente es la República Dominicana fue la que permaneció en manos de España. El otro territorio que actualmente es Haití se convirtió en un nido de corsarios y de piratas que estaban estrechamente relacionados con la isla de las Tortugas, que era una isla que estaba al norte. Quiere decir que desde ahí operaban en sus actividades de rapiña contra ciudades costeras de las colonias españolas, pero además contra los barcos que surcaban el mar Caribe. Hay algunos corsarios importantes, como por ejemplo Jacques de Sorés, que era un corsario protestante y que estaba estrechamente relacionado con este tipo de actividad y que incluso atacó a La Habana en una oportunidad. Pero también se desarrollaron los bucaneros. La palabra bucanero procede de la palabra francesa bouc, que significa toro, y la palabra bucan significa tasajo. Por tanto, el bucanero vendría a ser un asador de carne a fuego lento, es decir, una gran cantidad de animales, de ganado, se había criado de forma salvaje en estos territorios, entonces los cazaban y proporcionaban a los barcos que pasaban esa carne salada, ahumada, y además de eso utilizaban el cuero. Fueron de allí sacados unas cuantas veces por las tropas españolas, pero volvieron a ese territorio, hasta que el mar Caribe se convirtió verdaderamente en un infierno de corsarios y piratas, y ya había corsarios y piratas de todas las naciones, incluso de España. Por tanto, no se podía desarrollar prácticamente las actividades económicas normalmente, y en el año 1697 se reunieron las potencias, Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, y se firmó el Tratado de Ryswick. Este Tratado de Ryswick prohibía el corso y la piratería en América, aunque siguieron existiendo piratas en esta área del Caribe. Es algo importante que por tanto estos hombres tuvieron que dedicarse fundamentalmente al contrabando, y poco a poco se fue creando allí una colonia, se fueron asentando, pero ya de una forma estable. Desarrollaron el cultivo del tabaco, utilizaron esclavos, y ya a fines de este siglo, del XVII, comienzan fundamentalmente a aparecer el cultivo de la industria azucarera, que sería lo que le daría un verdadero valor a esta colonia en el siglo XVIII, pero no vamos a entrar en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, donde la convertiría en una colonia modelo, en este caso de la metrópoli francesa. Esto es sumamente importante para comprender todo lo relacionado con la política mercantilista de, en este caso, el monarca Luis XIV. Pero como nosotros habíamos hablado anteriormente, la colonización no se inició con Luis XIV, quiere decir que él le dio continuación a este proceso. Vamos a apreciar entonces cuál fue o cuál era la estructura que existía desde el punto de vista en Francia, de acuerdo a los cambios que ocurrieron en el periodo, y para eso les ponemos a disposición de ustedes una presentación
que, como es natural, deben copiar. Cambios en la economía francesa bajo el reinado de Luis XIV. Sobre esto deben tomar notas. Estructura social. Había o existía una aristocracia feudal, que esa aristocracia feudal jugaba un papel importante en la corte, por tanto era una nobleza cortesana. Estaba arruinada y corrompida y además exigía grandes lujos. ¿Qué significa esto? Prácticamente, con el desarrollo que había alcanzado la burguesía y el avance de las formas de producción capitalista, esta nobleza, que anteriormente muchos de ellos habían luchado contra la monarquía absoluta, se habían convertido en unos parásitos y vivían de los grandes lujos, sobre todo en la corte, y esto indudablemente molestaba grandemente a los campesinos, pero también a la burguesía. Ahora vamos a continuar con los otros elementos de la estructura social. En la estructura social también está la alta burguesía financiera y comercial, que había concentrado en sus manos grandes riquezas, producto del desarrollo de la industria manufacturera. Tenían algunos cargos al Estado, pero eran una nobleza secundaria. ¿Qué significa esto? Que a pesar de tener poder económico, no tenían un importante poder político. Pero vamos a ver qué ocurrió con el campesinado. El campesinado era el más sufrido, indudablemente. Rentas tenía que pagar tanto en trabajo, en especie, como en dinero. Sus técnicas eran muy atrasadas. Sus economías
poco rentables. Además, poco a poco, esto llevó a que emigraran hacia la ciudad y se produjo un aumento de la población urbana. Después de este análisis, entonces vamos a ver qué ocurrió con esa sociedad que entró en una profunda crisis. Por tanto, ponemos a disposición de ustedes una nueva presentación. Luis XIV, crisis al final de su reinado. Bajos salarios a los obreros. Esta es una característica importante y evidencia que esto influyó mucho en el descenso del nivel de vida de este sector social. Costos de modernización del ejército. Claro, Luis XIV siempre estaba enredado en diferentes guerras, sobre todo con Inglaterra, que fue una enemiga importante, y recuérdense que él trató de restablecer allí el poder de Jacobo II. Derroche de la corte, ya hemos hablado de los lujos, pero también inclemencias del tiempo, es decir, grandes nevadas, etc. Y las cargas para los campesinos. Todo esto es sumamente importante. Por tanto, existía una población mísera, y esto llevó indudablemente a Francia a una crisis, y se fueron creando las condiciones para que posteriormente, tiempo más tarde, se produjera lo que se llama la Revolución Burguesa Francesa. Pero habría que pasar por los tiempos de Luis XV y llegar a los tiempos de Luis XVI. Pero ahora vamos a presentarles una de las joyas de la arquitectura barroca de Francia en este periodo, que es el Palacio de Versalles. El palacio y los jardines de Versalles, cercanos a París, son famosos por su belleza y lujo. Casi 101 hectáreas de jardines meticulosamente diseñados rodean el impresionante palacio barroco de más de 1.300 habitaciones. La construcción del palacio se inició en 1661 durante el reinado de Luis XIV y se terminó 40 años más tarde. Fue la residencia real hasta la Revolución Francesa de 1789, pero ahora vamos a apreciar la belleza de estos jardines o de esta jardinería de carácter artística.
Por tanto, ustedes han podido apreciar las características del absolutismo francés y específicamente en la figura, centrado en la figura de Luis XIV, y además las características internas y los elementos que llevaron a esta crisis. Sin más que explicarles, le damos la despedida hasta un próximo encuentro.